Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2 de la tarde con 6 minutos. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental y que busca establecer análisis, profundidad de lo que se vuelve noticia en Costa Rica y en el mundo. Ya arrancamos semana. Arrancaremos semana hoy hablando de 3 temas importantes en este programa. Iniciaremos porque la semana pasada solo tuvimos un día de consultas de Vivir Bien sobre el tema de pensiones y sabemos que son cientos las consultas que nos llegan. Así es que bueno, hoy vamos a habilitar los 15 primeros minutos para consultas con don Marco Vargas, que ya está aquí con nosotros. Después haremos una entrevista con Gustavo Araya, el presidente de la Cámara de Hoteles, respecto a esto que hizo Ecuador, ¿verdad? De usar la imagen de Costa Rica. ¿Es bueno o malo? Es relativo. Vamos a ver qué opina don Gustavo, pero bueno, lo cierto es que Costa Rica reclamó vía diplomática a Ecuador y finalmente hablaremos con el ministro de Comercio Exterior, que va a estar aquí con nosotros, hablando de la candidatura de ingreso a la OCDE. Así es que le doy la bienvenida a Isel Martínez, nuestra productora que está aquí conmigo. Isel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Randall. Buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora. Hoy un programa muy variado, sabemos que todos van a disfrutar y que también va a contribuir a la calidad de vidas de la gente que nos escucha, empezando con asesorías en pensiones. Sí, vamos a iniciar de una vez la sección de Vivir Bien para darle la bienvenida a don Marco Vargas. Son las 2:08. Ponga su futuro en las mejores manos. BN Vital le ayuda a planear su retiro para vivir bien. Ahora sí, 2:08. Don Marco Vargas, gerente comercial de BN Vital, está aquí con nosotros y a partir de ese instante vamos a habilitar el 905-222-0000, 905-222-0000, para que durante 15 minutos usted nos haga preguntas sobre sus pensiones, sobre las pensiones de su papá, de su mamá, de cuánto le falta a usted para pensionarse y de cualquier duda que surja respecto al tema de pensiones. Así es que, don Marco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Randall, Isel y compañeros. Aquí iniciando semana y presto pues para la semana pasada, el miércoles anterior, quedaron varias consultas o varias personas ahí en espera y ojalá que hoy se puedan pues conectar, ¿verdad? Para colaborar en ello. Bien, vamos a habilitar entonces a partir de este instante el 905-222-0000, 905-222-0000 para sus consultas sobre pensiones. Voy a empezar yo con una consulta que tengo hace días y es, don Marco, ¿una persona en el extranjero puede comprar un plan voluntario de pensión? Pues sí lo puede hacer desde el extranjero. Ahora, que hay que recordar que los fondos de este tipo, digamos, de dinero deben de pasar también por todo el registro de origen de los fondos y demás de la ley de Conozca a su cliente o la ley 8204 contra el enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Entonces, lo único sería pues que paralelo a esa contratación de los fondos voluntarios, pues nada más cubrir con todos los requisitos que exige dicha normativa. Bien, y recibimos más llamadas, 905-222-0000. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Diego de Carretera. Adelante, don Diego. La consulta es muy sencilla. Yo recibo salario de una institución del Estado y me paga pensión. También de 2 privadas, porque cuando trabajo con el Estado es por horas. Y también tengo mi seguro voluntario. Todos contribuyen a la pensión. Hay meses que yo tengo que reportar hasta 3 o 4 veces, o los sistemas me reportan de 3 a 4 veces. ¿Eso se suma todo al final y a toda la sumatoria de cuotas, o esas 4 valen por una? Eso es todo. Gracias, don Diego, por su consulta. Don Marco. No, sí, bueno, don Diego, buenas tardes. En realidad, todos los aportes que usted recibe en el mes se suman
y se cuantifican como una única cotización, pero el monto de ¿cómo se llama? De todas sus cotizaciones en dinero se considera como el salario que obtuvo. Entonces hay que recordar que la pensión se calcula como un porcentaje de salario o un ingreso promedio durante las últimas 240 cuotas que la persona haya hecho. De manera tal que durante este tiempo, previo a su pensión, todo ese dinero le va a ir ayudando para que, si bien es cierto, va contabilizándose como una sola pensión, su monto de pensión va a ser mayor, ¿verdad? Claro, eso sí. Pero entra una sola, digamos, la cuenta que tiene registrada el sistema de pensiones es la cédula. Correcto, y todas esas cotizaciones entran como una sola, ¿verdad? Lo único es que la suma de todos los montos es como si fuera un salario mayor, claro, es la suma de sus salarios, que a muchas personas eso le ayuda, repito, para que a la hora de hacer el cálculo de la pensión, como se toma con base en sus últimos salarios, pues su pensión sea muy alta, o más alta que la que si hubiera tenido solamente un salario. Ok. Invitado al 90520 para hacer sobre PN minutos. Habilitaremos 90520. Marco, ¿qué pasa cuando, como en el caso de Diego, pero con una variante, el pago se hace a diferentes regímenes? Es decir, uno va, no sé, al de el Magisterio Nacional y otro hacia la Caja. ¿Alguno de esos aportes? Esos son independientes, ¿verdad? Es decir, una persona puede estar trabajando en periodos diferentes y con patronos diferentes que cotizan a regímenes distintos, y no es que eso se consolidan en una sola, ¿verdad? Sino que si al final, digamos, por ejemplo, una persona que es maestro y cotiza para el magisterio, pero al mismo tiempo trabaja en el sector privado y cotiza para la Caja, si al final de su vida laboral la persona cumple con ¿cómo se llama? Con los requisitos de edad, de cotizaciones y de pensión en ambos regímenes, pues puede tener una pensión por el magisterio y una pensión por el lado de la Caja. Ahora sí puede pasar también, y eso sí es otra salvedad, que una persona esté trabajando en regímenes distintos, llega a su edad de pensión, pero no cumplió condiciones en ninguno de los dos, ¿verdad? Puede solicitar a los regímenes específicos el estudio correspondiente para unificar en uno solo de los regímenes, ya sea trasladando los fondos del magisterio a la Caja, por ejemplo. Ok, perfecto. Tenemos más llamadas al 905-222-0000. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Sí, buena, Yuri, el cubano. Adelante. Ok, con el pasaporte se puede pagar la pensión voluntaria. Muy interesante su consulta. Se puede hacer. Usted no es residente ni nacionalizado. No, en estos momentos todavía no. Sí, es interesante la consulta, Marco. Sí, es muy interesante, la verdad. Es válido en este momento. Sí. Mientras el pasaporte esté vigente, sí, pero ya en el momento en que tenga cédula de residencia, la cédula de residencia entra a fungir como el documento formal para... Pero entonces el señor puede ir mañana si quiere abrir un plan voluntario. Sí, con su pasaporte. Con el pasaporte después con la cédula de residencia. Con el pasaporte, digamos, usted en este momento, como no tiene cédula de residencia, puede empezar a abrir y administrar su plan de pensión voluntario, por supuesto. Una vez que ya usted obtenga la cédula de residencia, el resto de condiciones o administración de su fondo voluntario lo tiene que seguir haciendo con su cédula de residencia. Gracias, buenas tardes. 2:15 p.m. Estamos recibiendo llamadas al 905-222-0000 sobre su pensión, la pensión de su papá y de su mamá, los trámites que usted tiene que hacer para pensionarse. Nunca está de más recordar los requisitos. Son 65 años en el caso de los hombres, 64 años con... En realidad son 65 en ambos casos, con 300 cuotas. Perdón, lo que pasa es que es posible adelantar la edad de pensión, que en este caso, en el caso de las mujeres sería a los 59 años y 11 meses, y en el caso de los hombres a los 61 años y 11 meses, si han cotizado en exceso sobre las 300 cuotas. Ok, perfecto. 2:15. Ahí se le han tocado las consultas hoy. Una nueva llamada. Muchas gracias, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, parece que la persona está todavía en línea. Vamos a dar ingreso a otra llamada. Hola, buenas tardes.
905-222-0000. Algo nos está pasando por ahí. Sí. Sí, buenas tardes. Bueno, cambiemos de llamada, vamos con la que sigue. Sí. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, me llamo Antonio Gamboa. Don Antonio, muchas gracias por escucharnos y por llamar. Adelante, por favor. Ese es el programa que estoy oyendo sobre las pensiones. Sí, señor, efectivamente. Mire, brevemente le voy a decir, yo tengo 2 pensioncitas pequeñas, pero las 2 las conseguí, una del 60 al 88 cotizando con la municipalidad, la otra del 57 al 82 con el magisterio, con diferentes horarios y diferentes días y diferentes horas. Y cuando llegó un presidente que quiso quitarlas, dijo que iba a quitar el que tenía 2, y yo, a mí ni el rey de España me puede quitar una pensión, porque las 2 están con sus cuotas y con sus documentos en mano, que trabajé en 2 horarios diferentes, para que quede como ejemplo para los que tienen en esa forma pensiones, que no hay ninguna preocupación, porque a mí nadie me la puede tocar. Muchas gracias. Interesante el aporte, y gracias, don Antonio, por el aporte que nos hace. Sí. En realidad, pues, eso es algo, digamos, que tiene que ver, es un principio legal, ¿verdad? Hay derechos adquiridos. Normalmente, cuando vienen las reformas legales, son reformas legales que juegan a partir de las situaciones que se den a partir de la firma de una nueva ley, ¿verdad? Bueno, y tenemos muchas llamadas en este momento. Muchas gracias a la persona que está en línea. Buenos días. Buenas tardes, más bien. Buenas tardes, niño. Mire, era para hacer una preguntita al señor. Yo tengo, tengo 55 años y tengo 134 cuotas, pero yo no pago seguro desde hace muchos años, hace bastantes años. Y yo quería saber, pero tampoco tengo un negocio grande, es un taller pequeño y no tengo así como, digamos, una contabilidad muy formal. Quería saber cuáles son los requisitos para la voluntaria. Usted se puede quedar en línea telefónica nada más por si don Marco tiene alguna consulta, por favor. Claro que sí. Don Marco. Sí, buenas tardes, sí. No, mire, los requisitos son muy sencillos. Usted puede llamar puede comunicarse con nuestra operadora de pensiones o con la operadora de pensiones que usted considere. En el caso nuestro sería el 2212-0900. Y simplemente una persona 2212-0900, si decide hacerlo con Benevital, y simplemente una persona nuestra lo visitará. Ajá. Y lo único que necesitamos es ¿cómo se llama? Un recibo de agua o luz que haga constar ahí la dirección donde usted vive. Ajá. Se llena o se suscribe un contrato normal, se firma. Se junta copia de la ¿cómo se llama? De la cédula, y se tiene nada más que responder una serie de preguntas que en este caso tienen que ver básicamente con el origen de los fondos, ¿verdad? Que es un requisito legal que se pide, y esos son los únicos requisitos que se necesitan para aperturar un plan de pensión voluntaria. Perfecto. De cualquier manera yo voy a comunicarme entonces con la muchacha. Muy amable. Con mucho gusto. Gracias, caballero. Son las 2:19. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Sí, ¿cuál es su nombre? Adriana. Adriana, gracias por llamar. Adelante, por favor. Gracias. Tengo una consulta. Yo tengo 43 años y me pensionaron por invalidez. Yo ganaba o gano, que me pensionó esta semana, $1.500.000 por mes. Trabajo en el sector público. Y pero la pensión por invalidez me quedó en 350,000 pesos. ¿Es eso? O sea, se baja tanto el monto. Y la segunda pregunta es si el monto que yo tengo en el ROP me lo entregan completo o es de alguna otra manera. Adriana, le voy a rogar que se mantenga un momento en línea telefónica. Don Marco, tengo entendido, por supuesto usted es el experto y me aclarará también, pero el porcentaje que se otorga de pensión cuando es por invalidez es proporcional al grado de invalidez que tiene la persona. Sí, pero no solo eso, sino a la edad, ¿verdad? En este caso se le baja mucho a ella
porque su edad es de 43 años. Sí, ella es muy joven. Es una persona relativamente joven, cerca de 20 años, previo a la edad de pensionar. Es decir, por ejemplo, si su salario último al momento de pensionarse fue de 1.300.000 colones, probablemente ese hubiera sido su pensión por vejez, hubiera sido el 60% más o menos de ese 1.300.000, cerca de 750-800.000 colones de pensión por vejez. Se le reduce todavía un tanto más porque se aplica una proporcionalidad por la edad que tiene, ¿verdad? En ese sentido, normalmente eso pasa, o sea, cuando hay una declaratoria de invalidez a una muy temprana edad. La otra pregunta era del ROP, en el caso completo. En ese caso, digamos, el ROP, lo que se hace es que se suma, vamos a ver, se calcula ¿cómo se llama? Se calcula el monto que tiene en el ROP, se le aplica como si fuera a tener una pensión mensual. Si esa pensión mensual entre lo que tiene acumulado en el ROP supera o es igual al 10% de esos 300.000 colones, si es superior a 35.000, exactamente, entonces ahí lo recibiría mensualmente. Pero si es inferior, o si la suma de la pensión mensual por el ROP es inferior a los 35.000 colones, entonces se le da un solo tracto. Adriana, no sé si le quedó claro. Sí, o sea, serían, yo en el ROP tengo como 3.500.000 más o menos, entonces quiere decir que me lo van a dar mensualmente. No, en el caso suyo, no es el monto acumulado completo, sino como si los rendimientos de esos 3 millones de colones, tendría yo que tener otros datos, pero muy posiblemente, con certeza le puedo decir que usted recibiría un solo tracto, el monto del ROP. No creo que los rendimientos de 3 millones de colones superen el 10% de la pensión de 300.000 colones. Ah, ya, son los rendimientos. Exactamente. Ah, ya, perfecto. Muy amable, muchísimas gracias y súper el programa. Gracias Adriana, muy amable. 2:23 p.m, vamos con las dos últimas llamadas. Sí, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola. Buenas tardes. Bueno. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Marcela. Adelante. Una pregunta. Una persona que tiene ya pensión, por ejemplo, del régimen no contributivo por invalidez, ¿puede optar por tener una opción, una pensión voluntaria? O sea, ¿puede hacer los trámites y todo lo demás para tener una pensión voluntaria? Gracias. Sí puede, ¿verdad? Porque en el caso de la pensión voluntaria es, primero que todo, es un ahorro individual, o sea, son cotizaciones que va haciendo cada persona para una vez que llegue a un monto específico, poderla desacumular como una pensión mensual. Entonces eso no es impedimento. Ok, vamos con la última llamada, 2:24. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Muy buenas tardes, mi nombre es Gerardo Borras. Mire, para hacerle una consulta, suponga usted que una persona en la Caja del Seguro Social se pensiona con la pensión máxima. Sin embargo, sus cotizaciones a lo largo de muchísimos años fueron muy superiores a lo que le correspondería proporcionalmente a esa pensión, porque hay una pensión máxima. Ahora, ¿por qué la gente del Poder Judicial y de otros regímenes tienen pensiones tan altas cuando ellos dicen que cotizaron para ese régimen? Adicionalmente, bueno, es que si uno pagó más de la pensión máxima, también técnicamente cotizó mucho más para un monto, en algunos casos llega a ser como el 50% de la pensión que a uno le dan. O sea, son dos tipos de costarricenses. El que dice que cotizó en el caso del Poder Judicial y de otros regímenes de pensiones de lujo, que cotizaron y les pagan sobre su salario completo. Pero ¿por qué la Caja del Seguro, en igualdad de condiciones, en igualdad de derechos, ¿verdad? A trabajo igual, salario igual, a pensión igual, cotización igual, pensión igual, ¿por qué alguien que ha cotizado, supongo usted, sobre $10,000 al mes, le dan apenas $3,000 de pensión? En el otro caso, ellos alegan que ellos cotizaron más. Bueno, en este caso también podría existir algún recurso de amparo
o alguna norma legal que pueda aclarar que hay una diferenciación de costarricenses y equiparar eso? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, don Gerardo. Bueno, es una muy interesante pregunta, muy válida, que habla sobre el sistema macro de pensiones en Costa Rica y cómo efectivamente hay algunas personas que tienen más beneficios que otras, independientemente si cotizan o no para tener esos beneficios, Marco. Sí, correcto. Bueno, hay que recordar que estos regímenes básicos son sistemas solidarios, es decir, uno cotiza. Obviamente las cotizaciones le ayudan a uno a la pensión futura de uno, pero el dinero que hoy está depositando uno producto de esa cotización se usa para las pensiones de los que ya están pensionados, ¿verdad? Por eso son regímenes solidarios. El monto de la cotización, la edad de retiro y establecer topes a la pensión son mecanismos usuales en este tipo de regímenes que se usan para velar porque solidariamente toda la población que está incorporada en ese régimen pues tenga un beneficio mínimo razonable. Él mencionaba el caso del Poder Judicial, ciertamente ha sido uno de los temas, digamos, hay una diferencia con respecto al tema de la caja. Bueno, hay que recordar que en este momento es uno de los temas de discusión, ¿verdad? En el Poder Judicial, hasta dónde es sostenible el régimen de ese tipo si no se establecen topes a la pensión. Bueno, don Marco, muchas gracias. Nos vemos el miércoles en la segunda emisión de Noticia Monumental, un nuevo espacio de 15 minutos de consulta sobre sus pensiones, don Marco. Bueno, muchas gracias y nos vemos el miércoles también, si Dios quiere. Nos vemos el miércoles, son las 2:27. Vamos a la pausa, regresamos entonces con una entrevista con el presidente de la Cámara de Hoteles de Costa Rica, hablando sobre esta propaganda que hizo Ecuador utilizando símbolos, señales y sellos de migración costarricense. 2:28, vamos a la pausa y volvemos. Un experto de BN Vital nos acompañará todos los miércoles para responder sus dudas en temas de pensión. BN Vital, su futuro en las mejores manos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Esto es Matices. Dos con 31 minutos de la tarde, estamos en Matices hoy, acabamos de terminar nuestra sección de Vivir Bien, donde un experto de BN Vital le contesta todas sus consultas sobre los temas de pensiones. Hoy el tema de fondo, ya casi va a estar con nosotros Alexander Mora, el ministro de Comercio Exterior, para hablar sobre la importancia de la candidatura ya oficial de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, pero vamos antes a hacer una breve entrevista con el presidente de la Cámara de Hoteles. Se habrán dado ustedes cuenta ayer, lo publicamos la mayoría de los medios en redes sociales, de esta propaganda que hizo Ecuador. Ecuador agarró a 40 personas, les dijo que se iban a hacer un viaje a ciegas hacia un destino exótico en Costa Rica que se llamaba Golfito. En realidad lo llevaron a un lugar de Ecuador, solo que utilizaron la imagen de Costa Rica, utilizaron los anuncios de cervezas costarricenses, la marca de Essential Costa Rica también en lo que parecía el aeropuerto, utilizaron sellos que decían República de Costa Rica, Dirección de Migración, y al final les preguntaron que qué tal la habían pasado en Costa Rica, dijeron que genial, que ellos volverían sin pensarlo, para al final develar que en realidad nunca habían salido de Ecuador y que ellos tenían también destinos muy buenos y muy bonitos y muy exóticos. Esto generó que la Cancillería de Costa Rica le solicitara formalmente una disculpa al Ministerio de Relaciones Exteriores en Ecuador, y bueno, esa es la parte formal. Sin embargo, hoy se ha desatado una conversación en redes sociales también, en el sentido de que si más bien fue para bien y nos hicieron propaganda, y si Costa Rica debía de disculparse o no. Tatiana Blandón nos dice: la imagen de Costa Rica no se utilizó de forma despectiva ni mucho menos, más bien nos ve como referentes, fue publicidad gratis. Vamos a ver qué opina don Gustavo Araya, él es director, él es presidente más bien de la Cámara de Hoteles de Costa Rica. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. Randall, buenas tardes a todos los radioescuchas.
Sí, yo creo que rescatar dos aspectos fundamentales. El primero es que, en efecto, Costa Rica es un líder, y todos quieren ser como Costa Rica y nos copian. Eso yo creo que es gratificante e importante. Seguimos siendo el sueño de mucha gente y bueno, pues yo como publicista jamás hubiera sacado una campaña de ese tipo para promocionar la competencia. El segundo, tal vez también aspecto importante, es que existe un nivel de agresividad importante en la región por tratar de competir contra Costa Rica, y esa es la parte que sí tenemos que estar, vamos a ver, pendientes y revisando cuál es nuestra estrategia y sobre todo los niveles de competitividad, porque al fin y al cabo este nivel de agresividad hacia el sector es lo que vivimos en el día a día las empresas privadas, ¿verdad? Gustavo, a mí me queda la impresión, vamos a ver, me queda la duda sin ser especialista en ninguno de los temas, ni en publicidad, ni en temas de turismo y de hoteles y toda esta situación. Pero ¿vos considerás que nos hizo propaganda pese a lo agresivo de la campaña y que más bien nos presentó como un buen destino turístico, o al contrario, digamos, se usó de una manera despectiva la imagen de Costa Rica, Gustavo? No, ciertamente, ni hay que ser especialista en esos dos temas para ver que no se usó de manera despectiva. Vamos a ver, el tema del uso de los sellos y el tema del uso de la marca país es otro tema que si quiere ahorita lo discutimos, ¿verdad? Pero el tema del país como destino turístico creo que no fue maltratado. Insisto, creo que incluso nos hicieron propaganda gratis de alguna forma para demostrar que se parecen a nosotros. Ciertamente no estoy feliz, y lo puse desde ayer desde temprano. Yo quiero que sepa que esto fue precisamente Canatur, de manos del presidente, el que se dio cuenta desde el sábado en la noche de esta propaganda que estaba sacando Ecuador. Y precisamente en ese momento sí, pues es muy chocante y molesta mucho saber que se estaba usando estos elementos de Costa Rica. Ya cuando uno lo ve en frío y uno entiende qué es la publicidad, pues lo que se da cuenta es que lo que querían es decir que se parecen a Costa Rica y que ellos tampoco envidian los goces de Europa, en este caso los goces de Costa Rica. Pero sí se le fue a mano con respecto al tema, ahora sí, del uso indebido de la marca Essential, sobre todo, y el uso indebido de los sellos oficiales del país, que nos parece que era lo correcto que Cancillería se manifestara, como en efecto lo hizo, y como en efecto también el gobierno ecuatoriano pues pidió disculpas por ello. Sí, digamos, creemos que este es el tipo de cosas que el país tiene que manejar mejor, en el sentido de que tenemos que estar bien preparados para poder combatir campañas de este tipo, que cada día se ven más. O sea, realmente uno ve la agresividad en la competencia que existen entre los diferentes países, y nosotros tenemos que ser más fuertes. Quiero terminar con algo importante, Randall, y es que por más que nos traten de copiar, porque todos los países debemos de tener lo mismo, tenemos la misma naturaleza, tenemos los mismos paisajes, en algunos casos, las mismas playas, sí es importante que tengamos claro, y ojalá que todos lo entendamos, que hay algo que no nos pueden copiar, y esos son los ticos, nosotros, como somos. Por ahí me encontré un post muy interesante de un periodista que precisamente hacía mofa de este tema, y una mofa de verdad muy buena. Ecuador de alguna forma quiere ser como nosotros y nos copia en turismo, y nosotros de alguna forma copiamos en el tema de prensa a Ecuador. No nos copiemos en lo malo, y más bien copiemos lo bueno. De hecho, antes de la pregunta que tenía Isel, yo quería preguntar algo que me surgió cuando vi el video de Ecuador. De ahí falsificaron los sellos, pusieron las anuncios de cervezas ticas, cerveza. Pero ¿cómo falsificaron a los ticos? ¿Quién nos atendió? ¿Sabes algo? No, aparentemente no. Lo que tenemos entendido es que las personas que interactuaban no eran ticos, eran ecuatorianos, pero nadie de ellos se percató del acento o de ese detalle. Probablemente les hablaron incluso en otro idioma, como para tratar de hacer ver que eran personas que eran extranjeros, hablando en un idioma distinto, digamos, al inglés. Pero no, ciertamente sí sabemos que no son ticos. Ya sabemos cuál fue la empresa que lo produjo, y sí sabemos que no fueron ticos. Y bueno, sí, la falsificación de sellos y la falsificación del resto del producto, pues nos parece que sí fue un error. Yo no entiendo
los publicistas de Ecuador que estaban pensando cuando querían demostrar que son casi parecidos a Costa Rica. Pero bueno, lo que sí nuevamente es que entendamos que este es el nivel de agresividad y de competencia, sobre todo en turismo, en el que estamos, ¿verdad? Don Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes. Usted dice que deberíamos estar preparados para este tipo de publicidad, pero en realidad estamos preparados para hacer frente a todo este tipo de mercadeo que se hace en otros países. No tanto para el tema de mercadeo. Ciertamente no estamos preparados porque es complicado. Tenemos la gente para estar preparados, eso sí. No me refería específicamente a estar preparados a contestar estas campañas, sino estar preparados como país al tema de competitividad, el tema de la agresividad con la que están atacando a los turistas, que son también nuestros clientes. A eso me refiero, a ese que estemos preparados. Y no estamos preparados. Ya no me canso ni me cansaré, pero lo vuelvo a reiterar. No existe una política pública con respecto al turismo. Seguimos teniendo ciertos problemas que no son de la índole del ICT, para que quede claro, porque también hay mucho resentimiento con el tema, que no son de la índole del ICT, pero que sí requieren que alguien los maneje, y ese alguien tiene que ser un político. Don Gustavo, normalmente Sudamérica, al igual que toda la región, son destinos muy atractivos para los turistas internacionales, incluso lejos de este continente. Pero ¿cuál es la imagen, viendo todo esto que ha pasado en Ecuador, cuál es la imagen que tiene el país en esta región de América? Ciertamente poca. Nosotros por años nos hemos concentrado en la zona de Estados Unidos, la zona de Norteamérica. Hemos avanzado mucho en los últimos años, pero todavía falta mucho por avanzar. Ciertamente el tema de la conectividad aérea es muy relevante, muy importante. Mientras dependamos de una o dos líneas aéreas que hagan sus conexiones a como les plazca, pues es difícil que podamos avanzar más en Sudamérica. Mientras solo tenemos contacto con dos ciudades. En este momento tenemos contacto directo con Lima y contacto directo con Bogotá, y de vez en cuando con Medellín. Y lo demás, para contar, lo demás tenemos que hacer escalas. Uno, incluso como turista, uno trata de no hacer escalas, excepto cuando tiene que hacer escalas ya, porque es necesario, pero realmente uno hace un esfuerzo para no tener que hacer escalas y hacer un vuelo directo. Así que mientras esa política pública también de atracción de líneas aéreas con vuelos directos de cada uno de los países, pues difícilmente podremos avanzar. Costa Rica sigue creciendo, y sigue creciendo a un ritmo, digamos, interesante, no despreciable, de un 4%. Lo que pasa es que deberíamos de estar creciendo a un ritmo del 11, 12, 13%, que lo podríamos hacer por las facilidades que tenemos como país. Gustavo, muchas gracias de verdad por darnos esta visión desde el tema turismo de lo que pasó con esta campaña de Ecuador, y ojalá que mucha gente se antoje de venir a Costa Rica viendo la publicidad de Ecuador también. Así es, no, muchas gracias a ustedes, y muchas gracias otra vez por poner en la palestra el tema turístico. El tema turístico es y seguirá siendo, la industria turística, el motor de la economía de Costa Rica. Turismo somos todos y todos, absolutamente todos, y sobre todo los periodistas tienen que entenderlo y tenerlo claro como lo tienen ustedes. Muchas gracias, más bien. Gracias, Gustavo. Son las 2:42. Vamos a la pausa comercial, regresamos con el tema de fondo hoy. ¿Qué implica que Costa Rica sea oficialmente candidata a integrarse a la OCDE? Alexander Mora, el ministro de Comercio Exterior, está aquí con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Esto es Matices. Con 45 minutos, estamos en Matices hoy. Vamos al tema de fondo. ¿Qué significa que la OCDE acepte la candidatura de Costa Rica? Que en términos formales es que la OCDE invite a Costa Rica a integrarse. Hoy está con nosotros el ministro de Comercio Exterior, don Alexander Mora. Don Alexander, ¿qué tal? Gracias por venir, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Un saludo acá en el estudio y afuera a los radioescuchas. Gracias. Bueno, la OCDE, fundada en 1961. Hoy me puse a leer la misión. Las misiones son interesantes, ¿verdad? Las misiones de las organizaciones. La misión que aparece oficialmente, el que se da la OCDE, dice promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo.
Es una misión clara, pero muy enorme. Amplia, muy amplia. Sí. Es amplísima. ¿Qué es la OCDE? ¿Qué hace la OCDE? Es un club de países, es un asesor. ¿Qué es la OCDE? A ver, tal vez pongámoslo en esta perspectiva. La OCDE es una organización que viene en la línea de lo que fue el Plan Marshall. Es una organización que es la evolución del proceso del Plan Marshall europeo, que decide en algún momento pues globalizarse, comenzar a tener miembros de diferentes partes del mundo, pero que en su lógica básica es una organización que procura el desarrollo económico y el crecimiento económico, pero parte de una realidad, y es que lograr desarrollo económico y lograr crecimiento económico de manera sostenida y con calidad significa muchas cosas. Significa buen gobierno, significa buena gestión ambiental, significa buen manejo fiscal, porque un desarrollo económico y un crecimiento económico no son sostenibles si no están en un entorno, en un marco que permita esa sostenibilidad. Y la OCDE, o la OCDE, además ha identificado que hay países en los cuales ese crecimiento económico y ese desarrollo económico se va dando, pero en los cuales también se abre la brecha de la desigualdad y establece de manera clara que es necesario de manera proactiva para que el comercio internacional, para que la economía de libre mercado global funcione bien, es necesario tener gobiernos bien estructurados, es necesario tener una buena gobernanza en el mundo que permita, evidentemente, compensar, resolver y balancear o rebalancear muchos elementos que se van desbalanceando. Entonces, la OCDE, como organización, cuando dice buenas políticas para buenas vidas, que es su eslogan, la lectura que yo hago, ¿verdad?, es que está visualizando lo siguiente. Hay dos grandes pilares en la OCDE. Está los mercados y los gobiernos. Esos son los dos grandes pilares que la OCDE gestiona para lograr el bienestar de la gente. Y entonces la organización se enfoca en desarrollar capacidades y apoyar a los gobiernos a desarrollar capacidades de buena política pública, de buenos estándares, de buenas prácticas. Y algo muy importante, lograr que los gobiernos gestionen sus decisiones por datos, o sea, que gestionen sus decisiones a partir de evidencia de la realidad y no a partir de supuestos, ideas o simplemente ideologías. Y por otro lado, que los mercados funcionen bien. Y para eso entonces hay toda una serie de acciones que la organización implementa alrededor de protección al consumidor, generar condiciones de competencia en los mercados, procurar estándares que permitan evidentemente la evolución cualitativa de los mercados, mejorar la logística, compartir una serie de elementos alrededor de los impactos que la actividad económica genera y que son necesarios de gestionar. Esa es, digamos, la lógica de la organización y por lo tanto la organización pues hoy tiene 34 países, en este momento hay 4 países que están nuevos, que están invitados a la organización, ¿verdad? Letonia, Colombia, Costa Rica, Lituania, y está Rusia también, que ya está en proceso desde hace varios años, ya lleva 8 años de que fue invitado, pero no se ha concretado su adhesión. Entonces son 34 y 5 en este momento, o sea, son 39 países los que potencialmente están integrando la organización. Sí, es interesante ahora que usted nos hacía la explicación de este tema de gobernanza, digamos, decía Joseph Stiglitz en su libro del precio de la desigualdad, que muchas veces los economistas pierden de vista el impacto social que tiene la economía, ¿verdad? Y el impacto político. Y revisando el trabajo de la OCDE, dice temas que aborda la OCDE: administración, agricultura, asuntos sociales, migración, salud. Todos estos tienen indicadores
que obligan a los países que quieran ser miembro a ingresar, o solo son indicadores económicos? No, en prácticamente las casi 20 áreas en las que la OCDE funciona o tiene áreas temáticas abiertas, hay indicadores. Justamente porque en esencia la organización se sustenta en un modelo de gestión por datos. Y entonces la organización establece métricas en las diferentes áreas en las cuales tiene una actividad activa, digamos, una gestión activa. Entonces, eso... ahora, hay diferentes niveles. Hay ciertas áreas en las cuales el compromiso de un país es prácticamente condición para entrar al país, y hay otras áreas en las cuales los países pues tienen amplia libertad, y en muchas áreas, y por ejemplo un área que recuerdo que me han preguntado en varias ocasiones, el tema fiscal. La OCDE tiene toda una práctica fiscal, tiene un grupo de consultores de muy alto nivel, que son consultores en materia fiscal, y tiene un comité fiscal y una serie de grupos de trabajo alrededor del tema fiscal. Entonces, alguien me preguntaba, bueno, ¿la OCDE nos va a poner un límite al endeudamiento público? No. La OCDE lo que nos va a decir, para que estemos muy claros, por ejemplo, en temas fiscales, es, a ver, usted, país, lo primero que tiene que asegurarse es que todo el manejo de los datos fiscales, la estadística fiscal, es técnica. Usted tiene que asegurarse, y eso sí nos lo va a pedir, demostrar, que no hay manipulación política de los datos técnicos que sustentan nuestra posición fiscal. O sea, que nosotros como gobierno no estamos ocultando parte del déficit, que nosotros no estamos haciendo contabilidad creativa para disimular una cosa u otra cosa, ¿verdad? Que los equipos técnicos en el Banco Central, en el Ministerio de Estadística, en el Ministerio de Hacienda, en Estadísticas y Censos, en el INEC, ¿verdad? Que los equipos técnicos tienen las independencias, que tienen el conocimiento, la formación, que conocen las metodologías, que tienen las herramientas tecnológicas, que permiten que los datos que sustentan cualquier decisión en materia fiscal, para efectos nuestros o para efectos de las calificadoras de riesgo, de los acreedores, etcétera, son datos auditables, sustentables, son datos correctos que realmente reflejan la realidad. Ese es el tipo de reglas que la OCDE nos pone a nosotros, y que además, bueno, a nosotros y a todos los demás países, ¿verdad? Y que además ellos en sus estudios periódicos, ellos valoran, validan y verifican que efectivamente estemos cumpliendo. Ese es el tipo de iniciativa, y por eso es que hemos insistido mucho en que la OCDE es una gran herramienta de transformación y modernización del Estado costarricense, por un lado, pero recuerden que yo les decía que la OCDE tiene dos grandes pilares en su gestión, ¿verdad?, en cuanto a los instrumentos que utiliza. El otro es sobre mercados, ¿verdad? También la OCDE nos va a ayudar a nosotros a mejorar muchos aspectos de competencia y protección del consumidor en los mercados. Don Alexander, pero en este caso entonces, ¿es necesario o no una reforma fiscal? A ver, la OCDE nos va a decir, usted como país miembro de esta organización debe tener una estrategia fiscal sostenible. Sus finanzas públicas deben ser sostenibles. Eso es un tema de buena práctica, eso es un tema, es un principio de un país ordenado, es un principio de un país serio. Es además una forma de curarse en salud, ¿verdad? Entonces, la OCDE no nos va a decir, usted tiene que hacer una reforma fiscal para entrar a la OCDE. O sea, con esa precisión técnica, esto no va a aparecer. Pero la OCDE sí nos va a decir, usted debe tener una condición fiscal sostenible y debe tener una condición fiscal sana, ¿verdad?, para poder trabajar, para poder integrarse a esta organización. Y para ello hay una serie de instrumentos que sugerimos utilizar. Si usted tiene otros mejores,
que le den el mismo resultado o un resultado mejor, úselos. Pero si no, aquí está este conjunto de instrumentos, aquí está este conjunto de expertos que le pueden ayudar y le pueden acompañar si usted así lo necesita, ¿verdad? Porque no necesariamente está la obligación de utilizar la capacidad de la OCDE, ¿verdad? El país en diferentes materias podría hacerse asesorar de otras entidades, ¿verdad? Y utilizar a la OCDE en ciertas cosas, ¿verdad? Eso es así. Pero entonces no es un requisito, la reforma fiscal para que Costa Rica ingrese a la OCDE. Lo que es un requisito es que los informes y los datos no estén amañados, no tengan manipulación política ni una contabilidad creativa. Pero la reforma fiscal como tal no es un requisito. A ver, muy probablemente la OCDE sí nos va a establecer a nosotros como condición para entrar demostrar la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas como, ¿verdad?, como un elemento que en el marco del protocolo de adhesión la organización considere sano en el contexto en el que Costa Rica está. Así como, por ejemplo, hay normas que la OCDE ha solicitado a otros países en materias que en esos países eran materias críticas, ¿verdad? Entonces, en este caso, el protocolo de adhesión se negocia. Por supuesto, hay que tener claro, la Secretaría de la OCDE, en el fondo, cuando negocia con nosotros el protocolo de adhesión, negocia a partir de la presión, entre comillas, y a partir del interés de los 34 países que son miembros de la organización, más sus grupos de expertos. Y por lo tanto, y nosotros vamos a negociar desde nuestra perspectiva nacional. Entonces, yo sí anticipo que en ese proceso vamos a tener algunas condiciones para ingresar a la organización que nos acerquen y nos permitan dar certeza de que el modelo de gestión fiscal, de que la salud del fisco costarricense es una salud a largo plazo sostenible. Y eso, vamos a ver, eso está en el mejor interés de Costa Rica. A nosotros como país no nos conviene, ¿verdad?, tener hoy una situación fiscal complicada, hacer una reforma y que en 4 o 5 años otra vez estemos en una situación fiscal complicada, ¿verdad?, y tengamos otra vez que entrar en el desgaste de otra reforma. Idealmente nosotros deberíamos poder hacer una reforma que tenga la capacidad de, en el tiempo, permitir un ajuste más dinámico de las condiciones fiscales del país. Y para hacer esa reforma, evidentemente nosotros vamos a necesitar apoyos externos, vamos a necesitar acompañamiento, consultores, vamos a necesitar gente que nos ayude en ese proceso. Ahí la OCDE es una fuente válida de apoyo para ese proceso. Recordemos que en la OCDE está Grecia, está España, está Portugal, está Irlanda, está Islandia, que son países que han pasado por crisis fiscales recientes mucho peores que las nuestras, ¿verdad? Y entonces, bueno, hay un conocimiento y se ha desarrollado una capacidad de apoyo a los países, al grado que si ustedes leen hoy, por ejemplo, o leen hace unos días, el nuevo gobierno griego, ¿verdad?, cuando entra, una de las cosas que plantea es: yo quiero que me ayude la OCDE, ¿verdad?, incluso y que no me ayuden este y este otro, ¿verdad?, porque son muy duros, o que en el grupo de trabajo que se integre internacionalmente para ayudarme, la OCDE tenga un papel importante, ¿verdad?, porque la OCDE tiene de alguna manera ese doble sombrero de tratar de balancear el desarrollo económico con el desarrollo social, ¿verdad?, y tratar de hacer las cosas sostenibles. Me podrían decir que me ayuden la OCDE sin Alemania, que es dura, digamos, hablando de rescates de otros países. Bueno, lo que pasa es que la OCDE es miembro Alemania es miembro de la OCDE, entonces claro, podría ser que a través de la misma OCDE, pues Alemania ya tenga garantizada cierta participación en ese proceso, pero bueno, esos son hipótesis. El día de la conferencia de prensa nos explicaban que se está haciendo un trabajo con 27 instituciones. Específicamente, ¿en qué consiste ya más a profundidad, don Alexander, ese trabajo y cuáles son las instituciones que están prácticamente implicadas dentro de esto? A ver, este trabajo es un trabajo que inició hace rato, ¿verdad?
viene a partir del momento en el que en el año 2013 el Consejo de Ministros de la OCDE resuelve trabajar de manera estrecha con Costa Rica para preparar su posible ingreso y define que esa decisión la tomará en el año 2015. Eso es lo que acaba de pasar hace unos pocos días, que se tomó esa decisión. Para llegar a ese momento, entonces hubo un proceso técnico, ¿verdad? Ese proceso técnico estuvo matizado, estuvo dirigido por ese plan de acción. Ese plan de acción tiene integra a esas 27 instituciones en varios niveles. Primero, cada una de esas instituciones hacia adentro ha hecho una revisión de varias cosas. Primero, de todos esos, de lo que se llama el acquis de la OCDE, que es todo el conjunto de normas, estándares, buenas prácticas, etcétera, ¿verdad? Que el país tiene que analizar. Estamos hablando de una cantidad enorme de instrumentos, ¿verdad? Son cientos de instrumentos y estándares, que algunos aplican, otros no aplican, ¿verdad? Pero hay que revisarlos todos y hay que pronunciarse sobre cada uno de ellos. Entonces, esos varios cientos de instrumentos han sido, gradualmente se les van colocando a las instituciones que son las responsables, porque la OCDE funciona orgánicamente. Es cada parte del Estado que tiene que ver con un tema es la parte que tiene que actuar en el proceso de la OCDE en ese tema. Entonces lo que hacemos es ir ordenando el proceso para que las diferentes instituciones lo vayan analizando. Y hay algunos que son de competencia directa. Por ejemplo, todos los temas fiscales son de competencia directa de Hacienda. Hacienda los revisa y nos dice, esto aplica, esto no aplica, esto, ¿verdad? Pero hay otros que no son de una sola institución, ¿verdad? Por ejemplo, manejo de desechos. En ese tiene que ver MINAE, tiene que ver las municipalidades, estamos en un proceso de consulta a todas las municipalidades del país, ¿verdad? Y tiene que ver el Ministerio de Salud. Entonces, ese proceso es un proceso en el cual vamos en esa línea. Ese es el primer pilar. El segundo pilar en el que estamos es la participación en grupos de trabajo y comités. La OCDE tiene en todas esas áreas temáticas diversos comités, que son los foros en los cuales se analizan los problemas y se buscan soluciones comunes, y en los cuales los países aportan su conocimiento de manera directa, y a partir de los cuales salen las recomendaciones, ¿verdad? Y las cosas operan allá en esos comités básicamente en un ámbito de consenso. Los países se ponen de acuerdo, los expertos que representan a los países ahí se ponen de acuerdo. Y luego esos comités pueden armar grupos de trabajo a los cuales les entregan tareas específicas. Bueno, la otra parte importante entonces ha sido apoyar a las instituciones para trabajar en ese proceso. Pero nosotros tenemos personas destacadas en París y personas destacadas tanto en Ginebra como en Bruselas, que pertenecen al staff del Ministerio de Comercio, que trabajan directamente con la OCDE y que son el vehículo que facilita todo ese trabajo entre las instituciones, las participaciones entre nuestros técnicos de los ministerios o los ministros o los despachos y los diferentes comités y grupos de trabajo. Y finalmente, la OCDE realiza una serie de estudios, análisis técnicos sobre cómo está el país en las diferentes áreas. Hemos hecho uno de inversiones, hemos hecho uno de gobernanza pública, que de hecho lo va a presentar la señora vicepresidenta Ana Elena Chacón en París la semana entrante, junto con la ministra de Planificación, que han sido quienes lideran este proceso. Tenemos otro sobre apertura de mercados, que lo voy a presentar yo también la semana entrante en París. Hay uno sobre las capacidades que el país tiene para darle las habilidades a la gente después de que la gente se gradúe de secundaria, que se llama habilidades después de la escuela, ¿verdad? Que es el INA y el Ministerio de Educación los que lo llevan adelante. Lo vamos a estar presentando próximamente. Y entonces, para hacer esos estudios, las instituciones son las contrapartes. Algunas veces es una institución, otras veces son varias instituciones. Entonces, esa es la otra tarea de lo que hemos venido haciendo. Ahora vamos a tener que comenzar a hacer eso de frente a lo que sigue,
que es ese mapa de ruta para avanzar en las siguientes etapas, y la negociación del protocolo de adhesión, que es donde se va a establecer el acuerdo específico del tipo de iniciativas que Costa Rica compromete para entrar a la OCDE y el tipo de iniciativas que la OCDE le compromete a Costa Rica para concretar esa entrada. No, Alexander, a mí lo que me preocupa, creo que es algo logístico, y es porque el Estado costarricense es muy desordenado. Cuando uno lee con cuidado el Plan Nacional de Desarrollo, no el de esta administración que está empezando, sino el de las administraciones pasadas, se encuentra, por ejemplo, que cuando la Contraloría revisa cumplimientos, pusimos indicadores que no eran con los que se medían, las instituciones no dieron el resultado, los ministros de planificación tienen que andar corriendo detrás de los ministros, ¿verdad? Digamos, no somos así como que muy disciplinados en temas logísticos. Ingresar a la OCDE y desde este proceso, desde el proceso de adhesión, requiere una enorme disciplina de las instituciones, de los jerarcas y de los grupos de trabajo. ¿Usted cree que estemos listos para esta disciplina que nos exige, ya no solo al COMEX, que siempre ha sido muy ordenado, sino al resto de ministerios que nunca han sido muy ordenados, don Alexander? Yo identifico en este momento una gran conciencia sobre la necesidad que este país tiene de lograr que el Estado costarricense pueda evolucionar a uno que sea eficaz y eficiente. Y creo que hay un momento, este es un momento de la historia en el cual el país está teniendo el Estado costarricense ha adquirido una conciencia, la ciudadanía ha adquirido una conciencia, y creo que estamos enfrentados a una realidad. Por muchas razones, por el salto tecnológico que hemos tenido, por la adopción de las tecnologías digitales y la llegada de las redes sociales y todos los medios, etcétera, por la misma educación que Costa Rica ha tenido, por la misma participación del país en la economía global y la gran apertura que el país ha tenido en los últimos años, la población costarricense, las personas individuales, pero además los conglomerados que forman la población costarricense, la sociedad costarricense, tienen unas expectativas altas del país que queremos. Y el Estado costarricense, la institucionalidad, está rezagada y está teniendo muchos problemas para poder satisfacer y alcanzar las expectativas de la población. Y eso me parece a mí que es el incentivo número uno para que esto funcione bien. Una población que demanda del Estado costarricense transformaciones para acercarle a las condiciones que le permitan satisfacer esas expectativas, y un Estado que entiende esto y que ha dicho: no puedo ser ignorante de esa demanda social, tengo que accionarla. Y me parece que además quienes están profesional o digamos permanentemente en la política, o quienes eventualmente lo hacemos transitoriamente, me parece que estamos conscientes sobre ese reto y sobre esa dicotomía en la que estamos. Y por lo tanto, de ahí es que yo indico, opino, ¿verdad?, que es el momento perfecto, ¿verdad?, que se alinearon varios astros, y que eso nos está permitiendo a nosotros, nos va a permitir a nosotros y a los gobiernos que sigan, porque recuerden que este es un tema multipropósito, ¿verdad? Perdón, un tema de Estado, ¿verdad? Son muchos propósitos a lo largo de varios gobiernos. Cada gobierno le va a dar el énfasis a la OCDE, ¿verdad?, que esté más cercano a su iniciativa. Pero entrar a la OCDE para nosotros ya es marcar una ruta de largo plazo y que cada gobierno lo vaya acondicionando. Pero sí soy optimista, y además la OCDE es una organización cuyo diseño de operación, cuyos recursos accesibles y disponibles para el país están dimensionados y acondicionados para ser usados en estas condiciones. Y voy a poner un ejemplo, ¿verdad?, que me recuerda la pregunta que usted me hace, ¿verdad? Y es una historia en mi familia, ¿verdad?, de una prima mía que lloraba el primer día cuando iba para la escuela. Y bueno, la duda de su mamá, mi tía, era: ¿por qué llora?, ¿verdad? Es que le da miedo, ¿verdad? No, es que yo lloro porque ¿cómo voy a ir a la escuela si yo no sé leer?, ¿verdad? Bueno, es un poco
esa misma situación, ¿verdad? No tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Porque vamos a entrar a la OCDE y estamos mal en muchas áreas, estamos bien en otras, es muy importante y la OCDE lo ha reconocido, ¿verdad? Lo que tenemos que preocuparnos es de poder generar las condiciones para aprender, para generar y para evolucionar a partir de aquí con el apoyo mismo de la organización. Por eso es que esta organización se llama Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, porque es un modelo de cooperación diferente, no es el mismo modelo que tienen las Naciones Unidas o que tienen otros organismos internacionales. Este es diferente, ¿verdad? Este es uno que prioriza en un modelo de pares, ¿verdad? En un modelo de compartir experiencias, en un modelo de abordar procesos que son comunes, con estándares de buenas prácticas que son además, que se van haciendo además comunes. Muchos de ellos, es importante mencionarlo, además luego se convierten en estándares mundiales, porque la OCDE es una de las organizaciones que tiene el mérito, además de ir logrando establecer estándares cuya valoración global es tan buena que terminan siendo estándares que se adoptan en otros contextos fuera de la organización, ¿verdad? En un sentido de reconocer la calidad de esos estándares y el potencial de esos estándares. No es nueva la lucha que ha tenido el país por ingresar a la OCDE. ¿Qué cree que usted que pesó para que se fuera a aceptar la candidatura en estos momentos? A ver, yo he conversado con prácticamente todos los embajadores y una gran cantidad de ministros que integran tanto el Consejo Permanente, que son los embajadores, como el Consejo de Ministros, que son los ministros. En su gran mayoría ministros de Comercio, en otros casos ministros de Economía, en otros casos cancilleres. Y yo me he encontrado un denominador común, ¿verdad? Primero, Costa Rica es un país al cual se le reconoce un liderazgo particular, un país que ha posicionado temas en la historia muy temprano, que ha sabido desarrollar mecanismos propios, distintos de los que otros países han utilizado, y que se ha venido convirtiendo un poco en el modelo de un país pequeño bien gestionado. Entonces, la decisión del Consejo, incluso hay algo muy interesante que vale la pena mencionar. El Consejo de la OCDE, el Consejo Permanente, que son los embajadores, tomó la decisión de proceder con la invitación de Costa Rica, aunque originalmente en el acuerdo el acuerdo lo había tomado el Consejo de Ministros. Y no es el Consejo de Ministros el que nos apoya o nos aprueba o nos invita. El Consejo de Ministros nos va a ratificar en junio, en la primera semana de junio, pero el mismo Consejo Permanente, los embajadores y la Secretaría de la OCDE, a quienes vale la pena mencionar y darles un agradecimiento muy especial, hacen la decisión en este momento basado en dos cosas. Primero, en la evaluación que ellos hacen de cómo Costa Rica ha implementado el plan de acción y en la tranquilidad que la ejecución de ese plan de acción por parte de esas 27 instituciones públicas, donde el trabajo de COMEX ha sido básicamente la coordinación, ese trabajo técnico es reconocido y en ese trabajo técnico Costa Rica, esas 27 instituciones le logran demostrar a la OCDE que su punto de entrada, que su punto de partida en realidad no es malo, que la confiabilidad de nuestros datos, si bien no es perfecta, es razonable, que Costa Rica es un país con una democracia, con una separación de poderes, con un imperio de la ley, con unas condiciones ambientales, con una voluntad de cohesión social, con un espíritu y un enfoque y un compromiso con la globalización y el libre comercio, ¿verdad? Un país que está incómodo de que ese modelo de desarrollo globalizado le ha generado desigualdades y hay partes de la población que se han quedado por fuera
y tiene la vocación y la decisión de tratar de corregir eso, que es exactamente uno de los conceptos que en este momento comparten los países de la OCDE y están esforzándose por nivelar. Entonces, eso da una perspectiva técnica, pero esa perspectiva técnica le da a los políticos, a la perspectiva política, el input, ¿verdad? La información, la retroalimentación, para que entonces los embajadores, en consulta con sus cancillerías, con sus presidencias, con sus ministerios de comercio, etcétera, ¿verdad? Tomen el acuerdo unánime de invitar a Costa Rica. Entonces, esto es, ¿verdad? Ya demostramos que podemos, ya ellos nos vieron, tuvieron ya una información nuestra, estuvieron con nosotros 2 años trabajando y todo lo que han recibido en general ha sido positivo, aunque ellos reconocen que tenemos mucho que mejorar como otros países igual. A mí me queda una duda general. ¿Hay que aportar dinero para entrar a OCDE, don Alexander? A ver, los servicios de la OCDE se pagan, correcto. Cuando uno es miembro de la OCDE, uno paga una membresía anual. Esa membresía anual se calcula a través de una fórmula donde hay varios elementos. Uno de ellos no la conozco de memoria y de hecho va a ser modificada a partir del año 2018. Pero uno de esos elementos es el tamaño de la economía nacional, es el PIB, el Producto Interno Bruto. ¿Verdad? Si bien no tenemos, y una vez pagado, una vez en ese estatus de país miembro, esa cuota anual cubre todos los servicios de la OCDE. Evidentemente, los países más grandes, que tienden a ser también los que menos usan la organización, ¿verdad?, son los que más pagan y los más pequeños pagan menos. Yo me atrevería a decir que si Costa Rica no va a ser el miembro, cuando ingrese, no va a ser el miembro que paga menos, va a ser el segundo o el tercero que paga menos. Está bien, eso está bien. Sí, está bien porque es acorde con nuestra realidad, con el tamaño de la economía, etcétera, ¿verdad? ¿Cuánto es? ¿Tiene idea? A ver, los números muy preliminares que nosotros tenemos nos dan algo como entre 2 y 2,5 millones de dólares por año. Ahora, ¿qué recibimos a cambio de eso? Bueno, primero, todos los diagnósticos, todos los estudios que la OCDE realiza anualmente para emitir sus indicadores, no tenemos que pagarlos por ellos. Más o menos en este momento cada uno de esos estudios tiene un costo de $300,000. O sea que si nosotros tenemos que hacer más o menos unos 20 estudios para entrar a la organización, ¿verdad?, estamos hablando de que, y eso se actualiza anualmente, estamos pues hablando de que es mucho más costo efectivo pagar una cuota de membresía que pagar individualmente los estudios. Lo otro que incluye es la participación en los comités. Los comités, mientras nosotros no seamos miembros, tienen una cuota de participación. Una vez que nosotros seamos miembros, la cuota de membresía cubre nuestra participación en todos los comités y los grupos de trabajo. Y el acceso a todo el repositorio de conocimiento que tiene la organización, incluida la asesoría, la cooperación que recibimos. Pero además es bien importante mencionar que en el marco de esa cooperación, también Costa Rica va a recibir algo que es muy importante. Costa Rica es un país de renta media en este momento. Como ustedes saben, y ya se ha venido informando de manera amplia, ya Costa Rica no califica en la cooperación bilateral clásica, ¿verdad?, que es la cooperación asistencial. Esa cooperación asistencial que los países han ido reduciendo en la mayoría de los casos, se ha venido concentrando en países muy pobres, de renta muy baja. Y ya Costa Rica ahí no califica. Entonces, aquí estamos hablando de un escenario en el cual Costa Rica es reconocido por los miembros de la OCDE como un país en vías de desarrollo, de renta media, y en ese marco se nos va a abrir la posibilidad de también desarrollar cooperación bilateral con cada uno de los 34 países que están ahí. Y hay toda una intención y una vocación de esos países de apoyar a los países que se están integrando, los países nuevos que están llegando, y a los países que están en problemas, si es que están en áreas en las cuales tienen dificultades, como ha pasado, como mencioné antes, con Grecia o con otros países europeos. Entonces, eso nos da una dimensión adicional
muy positiva, y es la cooperación que vamos a poder gestionar nosotros por el hecho de estar ahí, y esa relación uno a uno que se nos abre al poder conocer de manera amplia y desarrollar relaciones con países que tienen una vocación de cooperación importante y que estamos seguros que son países que nos van a seguir apoyando. Y una cosa importante es la aspiración que tiene la OCDE de que Costa Rica a la vez se convierta en un puente para traer a la región centroamericana y traer a la región del Caribe, a nuestra área, digamos, geográfica de influencia directa, traer buenas prácticas, estándares, y una serie de otros elementos que son per se valiosos para levantar el perfil, levantar el nivel, levantar y mejorar las condiciones que tiene nuestra región y nuestro vecindario directo. Nosotros eso tenemos que hacerlo con mucha humildad, con mucho cuidado, pero claramente es también una forma de potenciar a Costa Rica como un cooperante internacional, ¿verdad? Un cooperante que va a recibir recursos y capacidades que tienen países más desarrollados, muchos en la OCDE, y que lo puede canalizar a países menos desarrollados, siendo nosotros un país intermedio. Esa es una de las aspiraciones y una de las áreas en las cuales la OCDE ha sido particularmente clara con nosotros en que es una expectativa que ellos mantienen. O sea, vale la pena el pago. En resumen, vale la pena. Vale la sí, pena. señor. Señorita Martínez. Ok, ya se aceptó la candidatura. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuánto periodo se podría esperar? Porque si se acepta por unanimidad, que es lo que se ha venido analizando, quiere decir que eventualmente la lógica sería que se acepte ya el ingreso de Costa Rica. ¿Qué esperar de aquí en adelante? Bueno, nosotros estamos, la semana entrante tenemos las primeras reuniones con la OCDE, ya para sentarnos a conversar sobre las siguientes fases. Lo primero que vamos a hacer, espero en estas próximas pocas semanas, es tener lo que llamamos nosotros un nuevo mapa de ruta, que es, incorporar una serie de elementos que están en el plan de acción en el que todavía estamos trabajando, ¿verdad? Porque no ha terminado, con los elementos de lo que sigue, de lo que viene en este periodo. Incorporando ahí los plazos en los cuales vamos a estar negociando el protocolo de adhesión, etcétera. Tenemos que priorizar y avanzar con algunos estudios que todavía no se han completado. Hay dos que están por iniciar. Uno muy importante porque es el estudio de la revisión económica de la OCDE. Ahí vamos a ver el tema fiscal. Se va a ver el tema fiscal, el tema del crecimiento económico, los temas del empleo. Entonces ese va a ser un estudio muy importante. El estudio sobre agricultura, cómo está nuestro sector agrícola, el estudio sobre innovación, cómo estamos en materia de innovación, y un estudio muy importante que se llama el estudio multidimensional, que es como una especie de gran resonancia magnética en la cual se analiza de manera integral el estado y el desarrollo del país, tanto viendo aspectos sociales como aspectos económicos. Esos son estudios que vienen, que siguen, y por lo tanto los tenemos que mantener monitoreados, tenemos que mantener coordinación en ese proceso. Y ahí esperamos pues ya concretar con la OCDE plazos, no necesariamente plazos para incorporarnos, eso lo quiero aclarar, ¿verdad? Nosotros no podemos decir vamos a incorporarnos en la fecha tal, ¿verdad? El 30 de enero de tal año vamos a estar incorporados. Eso no es posible. Primero porque es un proceso de negociación, es un proceso que una vez negociado ese protocolo de adhesión, ese protocolo tiene que ir a la Asamblea Legislativa. Eventualmente habrá algunas reformas que hay que ejecutar o que hay que aprobar de previo a poder cumplir todos los acuerdos que están en ese protocolo. Ese detalle no le da cierto resquemor. Bueno, no, yo creo que es un reto bonito. A mí me parece que la Asamblea Legislativa, salvo algunos casos muy aislados que nos han, digamos, que han criticado o que han mantenido posiciones un poquito agrias, digamos, contra la OCDE, hay
hay un amplio acuerdo, muy amplio, ¿verdad? De muchísimos diputados, muy por arriba de los mínimos que requerimos para aprobar este proceso, que bien comprenden la importancia del mismo y que ya nos han manifestado los apoyos. Ahora, recuerden que esto se tramitaría en la Asamblea Legislativa como un tratado internacional, es la misma metodología. Eso supone que la Asamblea Legislativa aprueba o imprueba, básicamente, porque quien negocia es el Ejecutivo. Entonces, vamos a ser muy cuidadosos, ¿verdad? Y COMEX en eso tiene bastante experiencia de conducir procesos de información, procesos de consulta. Incluso la semana entrante, que la vicepresidenta Chacón va a estar en la OCDE, una de las áreas en las cuales nos vamos a dedicar tiempo es a conversar con ellos sobre los mecanismos de consulta social, para hacer nosotros un proceso muy participativo, y quisiéramos de hecho que se convierta en un ejemplo, en un estándar de la OCDE, de cómo los países que se incorporan deben gestionar esto, e incluso de cómo los países que ya están incorporados deben informar a sus poblaciones sobre el quehacer y la gestión que hacen con la OCDE. Nos quedan 2 minutos, pero hay algunas preguntas, 4, gracias. Nos quedan algunas preguntas. Dice, tras la aceptación dice Pablo Campbell, tras la aceptación de la candidatura, ¿cuántas posibilidades hay de que Costa Rica sea aceptada? Bueno, a ver, no hay precedente en este momento de que un país invitado no sea aceptado. Siempre, hasta ahora, los países invitados han logrado entrar. El único caso que está en suspenso, digamos, en este momento, porque ya lleva un tiempo muy largo, es Rusia. 8 años. Mira, lleva 8 años ya, sí. Pero los demás países, en general, lo han logrado hacer entre 2 años y medio y 4 años, típicamente es el plazo en el que han entrado. Y repito, no hay precedentes para don Pablo de que se nos retire una invitación o cosa por el estilo. Adolfo dice, el ingreso a la OCDE va a hacer que los contadores tengamos que capacitarnos más, por lo tanto ganar más, ya está en eso, dice. Muy Adolfo, bien. que se está capacitando. Bueno, que tiene que ver con temas precisamente de estándares internacionales, claro, y de manejo de la información, porque finalmente el Estado se compone de la información que el usuario así es le brinda. Y nos preguntan si hay algún grupo en contra de que Costa Rica ingrese a la OCDE, y si usted conoce algún argumento que ellos utilicen. A ver, hay 2 argumentos que se han venido usando en este proceso. Digamos, en los grupos, pocos grupos que yo encuentro que todavía no han entendido bien el proceso, y me parece que es un tema, además, que con buena información y si hay voluntad de abrir los oídos, ¿verdad?, se va a superar. Un argumento es el costo, ¿verdad?, que se dice es que es muy caro. Bueno, yo repito, no es caro. Lo que se recibe comparado con lo que se obtiene es una de las mejores inversiones, porque para mí no es un gasto, es una inversión para el país. El otro argumento es que Costa Rica se está incorporando a un club de ricos. Aquí lo dijo Juan Carlos Hidalgo, creo, lo dijo aquí en estos micrófonos. Eso es un error, ¿verdad? Ahí está Grecia, ahí está España, ahí está Colombia, ahí está México, ahí está Portugal, ahí está Irlanda, ahí está Islandia. Bueno, son países, está Turquía, está Lituania, Letonia, Estonia, ¿verdad? No es cierto que sea un club de países ricos. En algún momento en el pasado coincidía la membresía de la OCDE con los países desarrollados, pero en este momento eso no es cierto. Hay una gran cantidad de países ahí que son países en vías de desarrollo. Sí hay una condición, ¿verdad? Hay un mínimo que es el país de renta media, donde nosotros estamos entrando en ese mínimo. Apenas. ¿Verdad? Sí, entonces, ¿verdad? Entonces para mí eso ya no corresponde con la realidad, y creo que hay que hacer la lectura correcta. Y ese argumento deriva en otro, y es el argumento de que como Costa Rica entra a la OCDE, ya Costa Rica no va a calificar para cooperaciones y otras cosas. Ya lo aclaré anteriormente, sí calificamos, ¿verdad? Y va a haber incluso, creo que nos podemos fortalecer, porque Costa Rica puede generar gran capacidad con el apoyo de la misma OCDE para canalizar ese tipo de información. Hay otros mitos, por ejemplo, de que no vamos a poder participar en el G77, que es un grupo en el ámbito de Naciones Unidas. Nada de eso tampoco es correcto. Ahí lo que sucede es que México en un momento, cuando fue admitida a la OCDE, dijo, bueno, yo entro a este grupo y me voy a salir de este otro. Pero, por ejemplo,
Chile ha decidido mantenerse en ambos, Colombia también. Y eso no hay una condición de un lado para otro. Esos son los argumentos que hemos escuchado. Luego hay algunas preocupaciones de que es muy laborioso, de que va a ser mucho trabajo, sí, claro, pero es que si nosotros, a ver, lo voy a poner con 2 ejemplos. Si nosotros queremos correr la maratón de Boston, que es una de las más prestigiosas del mundo, la de Chicago, la de Nueva York, ¿verdad? Vamos a competir en alto rendimiento. Si nosotros queremos estar en el Mundial y mantenernos en la posición número 13 del ranking de la FIFA, ¿verdad?, tenemos que hacer un enorme esfuerzo como país. Bueno, ese es el esfuerzo que va a haber que hacer con la OCDE, pero eso debería tener las retribuciones más que justificadas del esfuerzo y del costo. Don Alexander, muchas gracias por estar aquí y ayudarnos a entender el tema de la OCDE, que se explica mucho. Lo que pasa es que no es tan fácil de captar. Muchas gracias, don Alexander. No, con muchísimo gusto y a la orden en cualquier momento. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tendremos la tercera emisión de Noticia Monumental. Hay un montón de información política esta tarde, así es que bueno, pueden escucharnos a las 7 de la noche y mañana a las 2 de la tarde en otro programa de Matices. Son las 3:30. Feliz tarde. Matices por Radio Monumental.